Gracias, profe Mildred. Mis hermanos, de verdad es un verdadero privilegio poder estar con ustedes en esta mañana. Y siento que debo dar este testimonio antes de iniciar, porque la profe Mildred dice que ya esta es la tercera vez. Bueno, la tercera es la vencida, pero casi fue fallida. Y quiero compartir este testimonio con ustedes. Hace unos minutos recibí una llamada de mi mamá, que está en Maracay con un tío bastante enfermo, era por el que orábamos, y me pedía con lloros, con lágrimas, que por favor me fuera hasta allá porque mi tío se había puesto bastante mal. Me sentí en una encrucijada. ¿Qué hacer? Si cumplir con el compromiso al cual el Señor nos ha llamado, o atender la necesidad familiar. En medio de eso pedí un lugar y me fui aquí atrás y clamé al Señor. Y le dije: Señor, dime qué hacer. O sea, toma tú el control de las cosas. Muéstrame tu poder. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos, que no pasaron 5 minutos. Y ese es nuestro Dios. Ese es mi Dios. No pasaron 5 minutos cuando mi mamá me volvió a llamar, sin lágrimas, sin llanto, diciéndome: hijo, tu tío está estable. Hermanos, ese es el poder de nuestro Dios. Y está dispuesto a obrar en los momentos más angustiosos. Así que si alguno de ustedes está pasando por situación difícil, es momento de probar a Dios. Es momento de vaciarnos delante del Señor, confesarnos delante de Él y que sea Él quien tome el control de nuestras vidas. El Señor está dispuesto a hacer obra maravillosa y grandiosa en cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros se lo permitimos. Mis queridos hermanos, vamos a tener una oración antes de iniciar el sermón en esta mañana, porque yo pregunté el tema, porque entiendo que las iglesias llevan un ritmo de estudio, y la profesora Mildred me dijo: escoge tú el tema. Yo dije: bueno, si van a traer al director del colegio, lo lógico es que se hable de educación. Y vamos a hablar un poco de educación, pero enfocado en este tiempo del fin. Por eso el tema que vamos a trabajar en esta mañana está titulado Visión apocalíptica de la educación adventista. Y vamos a estudiar cosas interesantes en esta mañana. Así que, así como se encuentran, les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos y vamos a elevar una oración al cielo. Bondadoso Dios que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque grande y poderosa es tu misericordia. Señor, tú respondes a nuestras oraciones. En el momento preciso, Señor, llega la ayuda que tú nos has ofrecido. Por eso en este momento, Señor, además de agradecerte por responder mi oración, por restablecer a mi tío, agradecerte por la oportunidad que me das, Señor, de ser tu instrumento en la presentación de tu palabra. Señor, aunque sea mi voz la que se escuche, que sea tu palabra la que llegue a los corazones de todos los que estamos en este lugar. Quédate con nosotros, Señor, te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis queridos hermanos, antes de entrar de lleno en lo que es el tema, es bueno, para entender el contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana, ubicarnos en un tiempo histórico. Cuando nosotros analizamos el mensaje profético de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, encontramos que este mensaje está basado en ciertos fundamentos bíblicos especiales. Uno de ellos, por ejemplo, Daniel 2, narra la historia cuando Nabucodonosor tuvo en visión una estatua y se narraba allí ¿qué cosa? Los tiempos o los imperios que se iban a suceder en el mundo, ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor Jesús y el establecimiento de su reino en la tierra, ¿sí o no? La cabeza de oro representaba a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representaba Medo-Persia. El vientre y los muslos de bronce, Grecia. Las piernas de hierro, a Roma. Y los pies, en parte de hierro y en parte de barro, representaba imperios divididos, la Europa moderna, ¿sí? Pero allí no termina la visión. Dice que una piedra fue cortada, no con mano de hombre, y vino y destruyó la estatua, ¿dónde? En sus pies. Ahora, mis queridos hermanos, si nosotros nos ubicamos en el tiempo histórico, si ya Babilonia pasó, Medo-Persia pasó, Grecia pasó, Roma imperial y Roma papal pasaron,
estamos en medio de imperios divididos actualmente. Si nosotros hacemos un análisis de esa estatua, ¿dónde creen ustedes que estemos ahorita? Yo diría que estamos en las uñas. Estamos en las uñas. Y esa gran roca ya viene en camino. Mis queridos hermanos, con esto en mente debemos nosotros saber el tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo el tiempo al que el profeta Daniel llamó tiempo del fin. Y la educación adventista tiene un papel muy importante para nosotros como iglesia, para nuestros hijos, si entendemos que estamos viviendo en el tiempo del fin. Por eso vamos a estudiar en esta mañana este sermón que lleva como título Visión apocalíptica de la educación adventista. Primero debemos entender el concepto de la verdadera educación. Les voy a presentar algunas citas tomadas de la pluma inspirada, hermana Elena White, que nos habla acerca de lo que se espera sea la educación adventista. En el libro Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, en la página 53 encontramos esta cita. Dice, la verdadera educación significa más que cosa, más que seguir cierto curso de estudios. La verdadera educación es amplia. ¿Por qué? Porque incluye el desarrollo armonioso de todas las facultades. Y vean allí, físicas y mentales. Por eso ustedes encuentran que la educación adventista tiene como símbolo universal un triángulo, donde aparece la mano, la mente y el corazón. Porque eso es lo que se busca, el desarrollo armonioso de todas las facultades del ser humano. Además sigue diciendo, enseña a qué cosa, a amar y a temer a Dios, y es una preparación para qué cosa, para el fiel cumplimiento de los deberes de la vida. La educación adventista, mis queridos hermanos, como vamos a ver más adelante, esta siguiente cita, dice, incluye no solamente la disciplina mental, no solamente el conocimiento académico, sino que también permite a la persona ser adiestrada, asegura el adiestramiento para una moral sana, dice un comportamiento correcto. Y mis queridos hermanos, a esto le agregamos que la educación adventista debe prepararnos no solamente para servir acá en esta tierra, sino también para ser ciudadanos de la patria celestial. Ahora, quise tomar dos ejemplos del testimonio bíblico. Entiendo que para algunos sea difícil leer, no acostumbro a hacer láminas tan cargadas de letras, pero el texto es importante. En el testimonio bíblico nosotros encontramos muchos casos de cómo funciona la verdadera educación. Uno de ellos es Moisés. ¿Qué pasaba con Moisés? Todos conocemos la historia de Moisés. Nació en el peor momento, ¿sí o no? Porque había una condena. Todos los niños varones iban a ser lanzados ¿dónde? Al río Nilo. Estaban condenados a muerte aún antes de nacer. Sin embargo, Jocabed, inspirada por el Señor, sabiendo de que su hijo estaba destinado para una misión especial, lo resguardó. Y cuando a Jocabed le devuelven nuevamente a su hijo, ¿qué hizo Jocabed? Vean lo que dice esta cita. Esto está en Patriarcas y Profetas. Dice, Dios había oído las oraciones de la madre de Jocabed. Su fe fue premiada y con profunda gratitud, dice allí, emprendió su tarea que ahora no entrañaba peligro. Y esto lo subrayé y lo puse así en oscuros. Aprovechó fielmente la oportunidad de educar a su hijo, ¿para quién? Para Dios. Mis queridos hermanos, ¿para qué queremos educar a nuestros hijos? ¿Queremos educar a nuestros hijos para que sirvan en el palacio del rey? ¿O queremos educar a nuestros hijos para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Ahora, yo quiero destacar algo importante acá, mis queridos hermanos. Porque entiendo que este campo tiene una particularidad. El único colegio adventista que tiene este campo está allá en la ciudad de Guarenas. Y para algunos es bastante lejos enviar a nuestros hijos al colegio adventista en Guarenas. Pero yo hoy no vengo acá a hablar del colegio adventista. Vengo a hablar de la educación adventista. Y saben que la educación adventista trasciende el colegio.
La educación adventista comienza en nuestros hogares. Jocabed preparó a su hijo, no enviándolo a la escuela, lo preparó en casa, en el hogar. Puso el fundamento, le enseñó a su hijo lo erróneo que era adorar ídolos, porque Jocabed sabía que su hijo se iba a enfrentar a esta atmósfera, se iba a enfrentar a este ambiente idólatra, y por eso no descuidó ni un minuto, ni un segundo, en enseñar a su hijo a reverenciar y a temer al verdadero Dios. Mis queridos hermanos, tristemente debo decirle que he tenido experiencias con hijos adventistas en los colegios adventistas donde he trabajado. Y queremos llevar a nuestros hijos a los colegios adventistas como ya la última opción. Y saben que la educación, esta educación que nos refiere aquí la sierva del Señor, que debe preparar a nuestros hijos, desarrollar sus facultades de manera armoniosa para servir a los hombres y servir a Dios, comienza en el hogar, comienza en la casa. Y aquí hay un llamado de reflexión a cada uno de nosotros. ¿Cuál es el momento propicio para iniciar esta educación adventista para nuestros hijos? Mis queridos hermanos, el altar familiar. El culto familiar es importantísimo en la formación de nuestros hijos. Ciertas estadísticas señalan que el 60% de los niños de la iglesia, cuando llegan a la juventud y a la primera adultez, se apartan de la iglesia. Algunos vuelven y se cumple el principio bíblico. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero la pregunta es, ¿por qué nuestros hijos se apartan de la iglesia? Hermanos, tenemos que revisar el fundamento que estamos poniendo en la niñez. Eso que nosotros enseñamos en sus primeros años, en su tierna edad, va a marcar la diferencia cuando a ellos les toque enfrentar un mundo voraz. Porque no siempre vamos a poder tener a nuestros hijos bajo el techo del hogar. Jocabed sabía que no iba a tener para siempre a Moisés bajo su protección y su tutela. Sabía que Moisés iba a enfrentar un culto idólatra y estaría preparado para cuando estuviese en ese lugar seguir siendo fuerte, firme y fiel a su fe. Esa es la reflexión que debemos hacer todos nosotros como padres. Más allá de que nuestros hijos vayan a los colegios adventistas, nosotros debemos preocuparnos, porque la verdadera educación adventista comienza ¿dónde? Comienza en nuestros hogares. Pero es importante que nuestros hijos vayan a colegios adventistas, sí es importante que nuestros hijos vayan a colegios adventistas. Y ya lo vamos a ver más adelante. Otro ejemplo bíblico, mis queridos hermanos, Daniel. Y fue lo que usamos como texto bíblico. ¿Por qué lo usamos como texto bíblico? Porque ahorita estamos nosotros viviendo una situación particular en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Ustedes se han dado cuenta que siempre que hay un cambio de gobierno, hay un cambio en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque el sistema educativo es la herramienta que utiliza el gobierno, indistintamente del que sea, para difundir y transmitir ¿qué cosa? Su ideología, su postura, su forma de pensar. Por eso cada vez que Venezuela ha experimentado un cambio de gobierno, noten ustedes, y si sé que tengo acá personas que trabajan con educación, saben que al cambiar el gobierno inmediatamente vienen las denominadas reformas educativas, porque a nivel de Estado existen lo que se llaman políticas educativas. Y quienes trabajamos en ese medio sabemos que cada vez que hay un cambio de gobierno, entonces vamos a ver con qué sale la cosa. Y a veces no son cambios ni tan profundos, a veces son cambios de nombre solamente. Pero ¿qué ha pasado últimamente en Venezuela? Y tomo Venezuela porque es el país donde estamos. Yo sé que cuando se promulgó la Constitución del 99, muchos de nosotros, adventistas como buenos cristianos, vimos con beneplácito el hecho de que se declarara constitucionalmente la libertad de culto y religión. Y eso nos ayudó a muchos de nosotros a conseguir ciertas ventajas, o no diríamos ventajas, ciertos privilegios en nuestro trabajo, porque algunos teníamos ciertas dificultades con el sábado. Pero al declararse constitucionalmente la libertad de culto y religión, entonces nosotros teníamos un amparo, ¿verdad?, legal para decir, mira, yo tengo este derecho. Y eso en un momento pues lo aplaudimos y se vio bien.
Pero ¿saben qué? A raíz de eso, ¿qué ha pasado en nuestro país? Lo que aparentemente se veía bien, trajo una secuela. ¿Y cuál ha sido la secuela, mis queridos hermanos? Desde que se promulgó la Constitución del 99 y se declaró constitucional la libertad de culto y religión, ¿cuáles han sido las nuevas religiones cristianas que se han organizado? Siguen siendo las mismas. Sin embargo, ha aparecido una cantidad de formas de adoración y cultos extraños que antes no se veían en el país. Y espero no estar ofendiendo a nadie, pero es lo que está pasando en nuestro país. Ahora, en materia educativa, mis queridos hermanos, cuando Nabucodonosor trajo a los judíos a Babilonia, noten ustedes lo que Nabucodonosor hace. Llama a Aspenaz, el jefe de los eunucos, su primer ministro, vamos a llamarlo así. ¿Y cuál fue la orden que le dio? ¿Qué le pidió Nabucodonosor a Aspenaz? ¿Le pidió los viejos de Jerusalén? ¿A quién le pidió? Lo que fue nuestro texto bíblico allí en Daniel 1. Daniel 1, vea, Daniel 1, versículo 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese ¿a quién? A los hijos de Israel. ¿A quién quieren? ¿A quién quieren? Quieren a tus hijos. ¿Ok? Quieren a tus hijos. A esos son los que quieren. Y voy a poner esto, lo voy a llevar a un mayor nivel. Satanás ya no está preocupado en los adultos, aunque si los puede hacer caer, también los va a hacer caer. Satanás no está preocupado en hacerle daño ya a los que ya vivimos. Satanás sabe que cautivando a los niños de hoy, tiene presos a los adultos del mañana. Y por eso el ataque más fuerte de Satanás va contra ¿quién? Contra los niños, contra los jóvenes. Y por eso es que los jóvenes, me gustaría que escucharan esto, aunque sé que están escuchando mensajes de Dios también allá. Por eso es que los jóvenes sienten que las mayores tentaciones, que las mayores persecuciones, que los mayores problemas, las mayores dificultades van contra ellos. Porque Satanás sabe que ellos, los jóvenes, aunque yo debería decir nosotros, los jóvenes, somos los que podemos hacer la diferencia en el pueblo de Dios. Por eso Nabucodonosor pide a los hijos de Israel. ¿Pero para qué los pidió? ¿Para qué los pidió? Vean lo que dice allí. No pidió a cualquier muchacho. No dijo, tráeme a los muchachos de Israel, no. Vean la orden como él la da. Él pide que se trajesen de los hijos de Israel, ¿a quiénes? Del linaje real, es decir, a los príncipes. Del linaje real, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Por muy malos que puedan parecer nuestros muchachos, por muy indisciplinados que parezcan en las actividades del club y en la iglesia, nuestros muchachos, por el simple hecho de reverenciar y amar a Dios, siempre serán mejores que los de afuera. Siempre. Por muy que a nosotros nos parezca que ese muchacho provoca hacerle la terapia del pollo. ¿Saben cuál es la terapia del pollo? Agarrarlo y torcerle el pescuezo. Aunque provoque, nuestros muchachos acá adentro siempre serán mejores que los de allá afuera. Y por eso es que nuestros muchachos cuando van a los colegios públicos destacan. Cuando van a las universidades destacan. ¿Y saben cuándo un muchacho nuestro fracasa allá afuera? Cuando deja de ser fiel a Dios. Pero mientras ellos sean fieles a Dios, mientras seamos fieles a Dios, nosotros siempre allá afuera vamos a ser los mejores. Porque el Señor nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Pero nosotros debemos asumir esa actitud con humildad, tal cual como lo hizo Daniel y sus amigos. Ahora, ¿qué quería Nabucodonosor? Podemos leer acá. Esto está tomado del libro Patriarcas
profetas y reyes. Dice allí, Nabucodonosor resolvió que estos jóvenes se educasen para que pudiesen ocupar puestos importantes de su reino. Por eso el versículo 4 dice, muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Pero ahora vean lo que Nabucodonosor quería que se hiciera con ellos. Que se les respetara su cultura, se les respetara su manera de pensar, su religión, no. Sencillamente que se les enseñase la lengua y la letra de los caldeos. Mis queridos hermanos, ¿por qué es tan importante la educación adventista en el hogar? Porque cuando tu hijo no tenga la oportunidad de ir a un colegio adventista, ¿estará yendo a dónde? Estará yendo a la corte de Nabucodonosor. Estará yendo a Babilonia. ¿Y en Babilonia qué le van a enseñar? Le van a enseñar la lengua y la letra de los caldeos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero tengo bastante testimonio de hermanos adventistas que llegan al colegio. Profesor, ayúdeme, necesito un cupo. El niño me llega todos los días que la maestra quiere que baile no sé qué cosa, que es el día del santo no sé qué, que es aquello, que es lo otro, que es Cruz de Mayo. Y después nosotros nos preguntamos por qué a nuestros hijos les llaman la atención las cosas del mundo. Si en el proceso de formación los lanzamos a la corte de Nabucodonosor para que se les enseñe la lengua y la letra de los caldeos. Ahora vean que esto es interesante lo que dice acá. Dice, a fin de que quedasen plenamente capacitados para su carrera, ordenó que aprendiesen el idioma de los caldeos y que durante 3 años se les concediesen las ventajas educativas que tenían los príncipes del reino. Después de traer los que hizo Nabucodonosor con Daniel, ¿se siguió llamando Daniel? No. ¿Azarías se siguió llamando Azarías? No. ¿Ananías se siguió llamando? Ninguno mantuvieron sus nombres. A todos se les cambió por nombres babilónicos, y no cualquier nombre. Eran nombres que evocaban divinidades caldeas. Ahora ven lo que dice la siguiente cita. Dice, el rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe. Si bien es cierto, tú llegas a la escuela y no te van a pedir que renuncies a tu fe. No te van a decir, tú tienes que dejar de ser adventista. En la universidad no te van a decir, tú tienes que dejar de ser adventista. No, eso no va a suceder. Pero vean cómo lo hizo Nabucodonosor, y es el plan que Satanás está usando, aún en estos días. El rey no obligó a los jóvenes hebreos a que renunciasen a su fe para hacerse idólatras, sino que esperaba obtener esto, ¿de qué forma? Gradualmente. Ahora vean esto, dándoles nombres que representaban sentimientos de idolatría, poniéndolos en trato íntimo con costumbres idólatras y bajo la influencia de sitios seductores del culto pagano, esperaba inducirlos a renunciar a su fe, a la religión de su nación y a participar en el culto babilónico. ¿Sí? No te iban a obligar, no los obligaron, pero lo que Nabucodonosor esperaba es que estos jóvenes, al estar en contacto directo con sus prácticas paganas, los jóvenes por contemplación terminara transformándose en uno de ellos. ¿Y qué es lo que está pasando con muchos de nuestros jóvenes? No nos damos cuenta en qué momento dejaron de ser fieles a Dios, pero muchas veces por contemplación terminamos pareciéndonos más al mundo que a lo que Dios quiere que seamos. Por eso el llamado nuestro siempre es estar pendiente de ¿qué? De contemplar a Cristo Jesús, de buscar siempre estar en presencia de Cristo Jesús y tomar la resolución que tomó Daniel y sus amigos, que aunque estaban en medio de Babilonia, ellos propusieron en su corazón no contaminarse con la comida ni la bebida del rey. ¿Pero por qué Daniel y sus amigos tomaron esta firme resolución? Porque hubo una educación en casa, porque en el hogar se pusieron los fundamentos sólidos para soportar la embestida de Satanás. Mis queridos hermanos, lo acabo de decir hace un momento. Daniel y sus amigos fueron fieles a Dios en medio de la angustia, porque no sé quiénes de ustedes se sentiría feliz de que se lo llevaran a un lugar que no es su país, a vivir bajo costumbres extrañas y casi que como esclavos.
Pero Daniel y sus amigos fueron fieles. ¿Y cuál fue la recompensa? Ellos terminaron siendo principales dentro del reino de Nabucodonosor. Mis queridos hermanos, esta cita también tomada de Patriarcas, de Profetas y Reyes, dice que los jóvenes hebreos, el segundo párrafo que ven allá, tomaron esa decisión no porque los dominara el orgullo o la presunción, sino porque humildemente se sentían instrumentos de Dios. Y que al ser instrumentos de Dios debían ser fieles a Él en todo momento. Mis queridos hermanos, nosotros debemos entender, tener bien claro para quién queremos educar nuestros hijos. Si sabemos que estamos en el tiempo del fin, ¿para qué entonces o para quién queremos educar a nuestros hijos? Saben que algunos adventistas en épocas pasadas tomaron decisiones erróneas en cuanto a la educación. Y ellos decían que si Jesús estaba viniendo, ¿para qué enviar los niños a la escuela? Si podían, en el cielo no iba a hacer falta eso. Pero ¿saben qué? El verdadero concepto de la educación no dice que nosotros debamos de la educación adventista, no dice que debamos dejar de educarnos o de prepararnos. El verdadero concepto de educación adventista sostiene que nosotros debemos tener claro para qué nos estamos preparando y para qué nos estamos educando. La pregunta que hicimos hace un rato ya, ¿nos estamos preparando simplemente para servir en el palacio del rey? ¿O realmente nos estamos preparando para servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? Mis queridos hermanos, en el tiempo del fin, el tiempo que estamos viviendo actualmente, acabamos de decir que ya no estamos ni siquiera en los pies, que ya estamos en las uñas, ¿verdad que sí? Estamos en el tiempo del fin. No sé ustedes, pero yo pienso que cada día que pasa, el Señor Jesús está más cerca. Está más cerca. Si revisamos las noticias y estamos pendientes del acontecer nacional e internacional, por donde quiera vemos señales, evidencias de que el Señor Jesús está retornando por segunda vez a esta tierra. Y por tanto, nuestro mayor anhelo, nuestra mayor ocupación, no preocupación, nuestra mayor ocupación debe ser estar preparados para cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos. Y junto con nosotros también preparar ¿a quién? A nuestros hijos. La educación adventista, dice, es un sistema educativo que nace vinculado a la visión trascendente de una entidad religiosa cristiana, la Iglesia Adventista, que se sabe a sí misma como la iglesia remanente de Cristo en el tiempo escatológico que el profeta Daniel llamó el tiempo del fin. La Iglesia Adventista como organización sabe que debe preparar a sus jóvenes, a sus niños, debe preparar a su feligresía para estar bien en claro el tiempo que estamos viviendo y qué es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Necesitamos médicos? Sí. ¿Necesitamos abogados? Sí. ¿Necesitamos ingenieros? Sí. ¿Necesitamos profesores? Sí. Pero que estén claros en lo que estamos buscando. Saben que cuando a mí se me presentó la oportunidad de venir a trabajar acá a Guarenas, siempre había trabajado con colegios adventistas, pero nunca en calidad de director. Y cuando se me hizo el llamado acá, mi sueño, como todo estudiante de educación, cuando uno está en la universidad, lo que uno aspira, lo que más sueña es graduarse y conseguir su cargo por el Ministerio de Educación. Y ahí uno dice, aseguro la vida. Y cuando terminé mi carrera, siempre trabajé en los colegios adventistas, pero siempre decía, trabajo solamente 20 horas, no trabajo más, porque mi sueño era buscar trabajo en el Ministerio de Educación. Hice pasantías y trabajé y por todos lados, ay sí, profesor, usted se queda, pero nunca se dio el cargo en educación. Y cuando recibo el llamado, lo converso con mi esposa y le digo, mira, estamos ante esta situación, ¿qué hacemos? Y ambos concluimos de que si a este mundo le queda poco tiempo, lo mejor es trabajar para el Señor. Y decidimos venirnos para acá. Algunos amigos, colegas, me decían, y oye, pero entonces allí te van a jubilar, no te jubilan, no tienes beneficio. Es que yo no estoy esperando una jubilación. ¿O es que acaso yo estoy esperando que el Señor Jesús tarde 40 o 50 años más en venir? Yo no estoy esperando eso. Si lo tarda, el Señor tiene sus planes. Y sus planes no conocen premura ni demora.
Pero yo estoy seguro, yo estoy convencido de que el Señor Jesús está viniendo. Y si por buscar una jubilación, y si por buscar un beneficio temporal acá en la tierra, pierdo yo el beneficio eterno de vivir con el Señor en la patria celestial. Entonces yo prefiero servirle a mi Señor. Prefiero hacer las cosas como a Él le agradan y no como a mí me gustan. Cuando venimos acá, no fue fácil. Fue muy difícil. Y aprovecho para agradecerle a la profe Mildred Moreno porque ella fue una de las que hizo que yo no saliera corriendo el tercer día. Pero mis queridos hermanos, el Señor me ha mostrado con creces, con intereses elevados exponencialmente, que cuando Él hace un llamado, lo hace para éxito y no para fracaso. Y ahora les comparto esto, mis queridos hermanos, porque entiendo que nuestra mayor necesidad hoy en día es recuperar nuestra identidad como pueblo adventista. Y somos un pueblo adventista porque esperamos la segunda venida del Señor Jesús. De manera que todo lo que nosotros hagamos debe estar impregnado de ese sentimiento, debe estar impregnado de esa gran verdad. El Señor Jesús está próximo a venir. Eso debe llevarnos a nosotros a elegir nuestras amistades, a elegir nuestras carreras, en nuestro trabajo. Todo lo que hacemos debe estar impregnado por esto. Ahora, la Iglesia Adventista, sabiendo esto, ha hecho especial énfasis en el sistema educativo adventista. La pérdida de esta visión apocalíptica y del lugar del adventismo en la historia profética es la mayor amenaza que sufre, ¿qué cosa? El adventismo y su sistema educativo. Si nosotros perdemos de vista lo que nos identifica como pueblo remanente en el tiempo del fin, terminaremos siendo un cristiano más, que camina y ve pasar el tiempo sin estar consciente de que el tiempo se ha acortado. Ahora vean esto, en función de esto, encontré este pasaje que me pareció interesante. La educación adventista es importante solamente si es verdaderamente adventista. ¿Y cuándo una educación es verdaderamente adventista? Vean esto. ¿Será que a nuestros hijos en los colegios seculares le van a reforzar nuestras creencias? Vean esos textos bíblicos, lo que nosotros creemos, ¿dónde está nuestra esperanza? Vamos a hacer este ejercicio mental rápidamente acá. Génesis 1 y 2, ¿de qué nos habla? La creación. ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos en los colegios? Evolución. Éxodo 20, 1 al 17, ¿qué nos enseña? Está la ley de Dios. ¿Qué le van a enseñar a nuestros hijos? Y aún en colegios cristianos, no adventistas, ¿qué le van a enseñar? Que ya la ley de Dios fue abolida. ¿Sí? Y están nuestros hijos por contemplación aprendiendo la lengua y la letra de los caldeos. ¿Y qué decir de Juan 14, 1 al 3? ¿Qué encontramos allí? La promesa hecha por el mismo Señor Jesús de que vendrá por segunda vez. Y si esta no nos parece compleja, imagínense entonces 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17. La resurrección. ¿Será que científicamente tiene asidero lo que creemos los adventistas del séptimo día? Para algunos no. Pero es la palabra del Señor. Es lo que Él nos ha instruido. Y Apocalipsis 12, 17, que revela, que nos enseña la escogencia de Dios a un pueblo que guarda sus mandamientos y tiene su testimonio en el tiempo del fin. Y ese pueblo es la Iglesia Adventista del séptimo día. Lamentablemente, mis queridos hermanos, en este mundo globalizado, ya algunos lo llaman que estamos en la era del posmodernismo, ¿sí? Ya ni siquiera estamos en el modernismo, ya hemos avanzado más, estamos en el posmodernismo. Dice que por el uso ya avanzado de la ciencia, el uso de la tecnología, nuestras creencias, las que acabamos de ver, nuestras creencias no son bien vistas por los que se consideran sabios y entendidos. Los que hemos hecho carrera universitaria hemos tenido que enfrentar esto. Cuando nos dicen, como me dijeron a mí una vez, no entiendo cómo tú, una persona preparada, con estudios de posgrado,
puedas estar creyendo esas cosas, que un hombre tuvo vivo 3 días en la barriga de un pescado. Yo digo, pero es que si está escrito en la palabra del Señor, es verdad. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. A lo que entonces estos hombres sabios modernos refutan con el siguiente pensamiento: la verdad es relativa y no existen verdades absolutas, pero Dios es verdad sobre todas las verdades. Mis queridos hermanos, vean el propósito de la educación adventista. Ustedes pueden ver allí. Y aquí sí voy a... Los colegios adventistas hoy son para unos un refugio, para otros son un salvavidas. Y me permito usar esta frase. Los colegios adventistas, así como todas las instituciones adventistas, llámense hospitales, restaurantes y todas las demás instituciones, fuera de lo que son las congregaciones, son el pretexto que Dios ha encontrado para salvar almas. Personas que nunca entrarían a la iglesia van voluntariamente a tocar las puertas del colegio. Y allí es donde Dios aprovecha a instrumentos para llevar su mensaje de salvación. Noten algo aquí interesante, ¿no? Los propósitos generales de la educación adventista. Tareas intrínsecas, tanto para los hijos de la iglesia como para los no adventistas. En el área de evangelización, queremos que nuestros hijos se formen como misioneros. Y para los no adventistas, queremos hacer que ellos conozcan el evangelio tal como lo enseña la iglesia adventista del séptimo día. Por eso nosotros cada vez que recibimos un estudiante allá en el colegio y le hacemos una entrevista, le decimos, aquí les vamos a enseñar como enseña la iglesia adventista. Aquí le vamos a decir a su hijo que los muertos nada saben. Aquí le vamos a enseñar a su hijo que el día de reposo es el sábado. Aquí le vamos a enseñar a su hijo que Jesús está por venir por segunda vez. ¿Usted está dispuesto a que su hijo reciba esa instrucción? ¿Está dispuesto a recibir y hacer estudios bíblicos con nosotros? Si es así, usted puede estar con nosotros. Si no, lo sentimos. Y gracias a eso ya, pues, algunos jóvenes en nuestro colegio han aceptado y han reconocido al Señor Jesús como su Salvador personal. Muchos ya se han bautizado, otros no han podido hacerlo porque tienen la restricción de los padres. Pero ya en su corazón han aceptado al Señor Jesús como su Salvador personal. La socialización del adventismo es otro de los propósitos generales. Nuestros hijos deben saber que no están solos en esta tierra. Nuestros hijos deben saber que forman parte de una familia mucho más grande que es la iglesia adventista del séptimo día. Y cuando van al colegio y se consiguen que hay amiguitos, compañeritos que también forman parte de su misma fe, que posiblemente no los conocían, entonces eso les ayuda a ellos a fortalecer su identidad como pueblo de Dios. Y para los no adventistas, pues les permite a ellos conocernos a nosotros. No sé si a usted les ha pasado, que muchas personas se le acercan y le preguntan, ¿usted es adventista? Sí, yo soy adventista, y de repente, bueno, a mí me habían pintado los adventistas de una manera diferente. Y piensan que los adventistas somos gente extraña, que somos, como digo yo, somos bichos raros. No, somos personas de carne y hueso, que reímos, que echamos broma, que también sufrimos, que lloramos cuando perdemos algún familiar. Pero mis queridos hermanos, somos personas que vivimos confiados en la promesa de redención y salvación eterna en nuestro Señor Jesús. La pregunta es esta: ¿para qué o para quién quieres educar a tus hijos? ¿Dónde quieres ver a tu hijo en el futuro? ¿Lo quieres ver sirviendo en un palacio terrenal y temporal que será destruido cuando el Señor Jesús aparezca en las nubes de los cielos? ¿O quieres más bien que tu hijo sirva en el palacio celestial y eterno? ¿Quieres que tu hijo sirva a un rey tirano y mortal? ¿O quieres que tu hijo sirva a un rey de reyes, amoroso, dueño de todo cuanto hay y eterno? Mis queridos hermanos, el llamado para nosotros en esta mañana es asegurar la educación de nuestros hijos. Yo entiendo que quizás muchos quisiéramos que nuestros hijos estén en un colegio adventista, que por algunas condiciones no podemos, nos queda muy lejos, distante. Yo sé que el factor que menos nos para es la parte económica, pero a veces las distancias son muy largas y en una ciudad como Caracas es difícil cubrir esas distancias largas. Pero mis queridos hermanos, hoy quiero que quede
te quede bien claro que la educación adventista no es solo la que se da en el colegio. ¿Que debemos apoyar el colegio? Sí, podemos apoyar nuestro colegio para que otros puedan aprovechar y formarse y así cumplir con la obra que el Señor ha establecido, que es la predicación del Evangelio. Pero mis queridos hermanos, hoy el llamado es a velar por la educación de nuestros hijos. ¿Qué están aprendiendo nuestros hijos en la escuela? ¿Qué le estamos enseñando en el hogar? Si queremos realmente que nuestros hijos sirvan en el palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces esa tarea debe comenzar ya. No esperemos que estén más grandes, es ya, en este momento, así, pequeñitos como están. Para que cuando el Señor Jesús venga, entonces cada uno de ellos, como dice el corito, cuando venga Jesucristo, ¿verdad? Todo niño redimido, su joya será. Mis queridos hermanos, el Señor está dispuesto a hacer cosas maravillosas por nosotros y con nosotros, si se lo permitimos. Que el Señor pueda bendecirnos a cada uno, bendecir a nuestros hijos y saber que desde ya nuestra mayor meta no es la de servir en un palacio terrenal, es la de servir en el palacio celestial y eterno. Que el Señor pueda bendecirnos a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos.